Hola, hola, ¿cómo estás? Saluditos, bendiciones, espero estés bien. Y bueno, yo paso por aquí para compartirte un poco de mi testimonio. Es lo que el Señor puso hoy en mi corazón. Espero te pueda servir, pero también quiero compartirte la palabra del Señor, que es muy, muy importante. Y bueno, el primer versículo que quiero compartirte está en Proverbios 14:1 y dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y bueno, hoy estoy aquí afuerita, hace un poquito de aire, hay ruido y bueno, espero nos podamos concentrar, ¿verdad? Mejor dicho, no te desconcentres. Quiero compartirte un poquito, ¿verdad?, de mi historia, de cómo el Señor, ¿verdad?, me fue dando sabiduría, más que nada cuando yo empezaba un nuevo matrimonio. Quiero contarte que yo fui divorciada, entonces me di la verdad, un cierto tiempo, mejor dicho, fueron como unos 6 o 7 años que yo fui mamá soltera, mamá divorciada, con una niña. Y bueno, yo después conocí a mi esposo. Mi esposo, él no era cristiano, ¿verdad? Yo conocí de la palabra del Señor ya siendo adulta, ¿verdad? Yo me bauticé ya siendo adulta y bueno, era una persona que yo amaba al Señor, ¿verdad? Pero pues bueno, conocí a mi esposo, me enamoré de él, ¿verdad? Y fue un trayecto difícil, ¿verdad? Porque mi esposo, él no era cristiano. Y bueno, pues él pues era soltero, ¿verdad? Él nunca había sido casado, obviamente no tenía hijos. Yo sí tenía una niña. Mi hija en ese tiempo tenía como 9 años más o menos. Entonces, 9, 10 años, perdón. Ya cuando pues estábamos casados y todo, ¿verdad? Ya tenía mi hija como 10 años. Entonces, fue difícil al principio, la verdad. Aunque yo no pensé que las cosas fueran a ser así, ¿verdad? Porque cuando pues nos conocimos, yo lo invitaba a la iglesia cristiana y él iba y todo, o sea, todo estaba bien, ¿verdad? Nos casamos, pero después mi esposo, como que ya estando casados, como que le empezó a dar más prioridad, ¿verdad? Al trabajo. Y como que no era su prioridad, ¿verdad? Las cosas del Señor. Entonces a veces no íbamos y así, ¿verdad? Y en mí empezó una como gran tristeza en mi corazón, como esposa, como cristiana, ¿verdad? Como una mujer que ama al Señor. Empezó una gran tristeza. Recuerdo que ya teníamos al niño. Bueno, mi segundo embarazo fue un niño con mi esposo, ¿verdad? De mi segundo matrimonio fue mi niño que estaba bebé. Mi esposo ya se había bautizado, pero como que yo a la vez sentí como que él se bautizó porque, no sé, tal vez por agradarme a mí. Yo sentía que en ese momento como que él no sentía esa convicción, ¿verdad? Bueno, yo así lo sentía, solamente él sabe, ¿verdad? Que era porque él se había bautizado. Y bueno, había una gran tristeza en mí. Entonces, este versículo que te acabo de leer dice: la mujer sabia edifica su casa. Me ayudó bastante, ¿verdad? Yo oraba mucho, yo ayunaba porque yo me sentía triste, porque no miraba como esa convicción en mi esposo, ¿verdad? Y a veces yo no iba a la iglesia, como que empezaba a dejar de ir a la iglesia. A veces las hermanas me decían que porque no iba, y bueno, pues yo ponía muchas excusas, ¿verdad? Y yo me molestaba, algunas veces yo me molestaba porque mi esposo no iba. Sabes que tengo que trabajaba hasta los domingos y bueno, de lunes a domingo. Y pues yo me la pasaba casi pues sola, ¿verdad? Con mis hijos. Y
me sentía triste, como te digo, me refugiaba en el Señor, me refugiaba en la palabra del Señor, en la oración. Había hermanas que oraban conmigo, oraban por mí, oraban por mi matrimonio, y nada más eran ciertas hermanas, porque yo me sentía con mucha vergüenza, ¿verdad? Porque pues no había elegido a un hombre cristiano. Y bueno, no me voy a meter mucho con ese tema. Pero sí venía a veces en mí como arrepentimiento. No te voy a decir que no. El enemigo traía a mi corazón arrepentimiento, tristeza, vergüenza. Eran muchos pensamientos malos. Y entonces yo empecé a orar y a orar, ¿verdad? Y el Señor puso en mi corazón, ¿verdad?, que yo tenía que ser una mujer sabia, ¿verdad? Una mujer que ora por su esposo, por su matrimonio, por todas las cosas que yo estaba pasando. Y yo le decía al Señor, llorando en mis oraciones: Señor, yo no puedo cambiar a mi esposo, porque también había ciertas actitudes que a veces no me gustaban de mi esposo, ¿verdad? En ese tiempo, o sea, de recién casados. Y yo le dije: Señor, es tuyo, yo te lo dejo, te lo doy completamente para que tú lo cambies, porque yo no puedo cambiarlo. Y empecé a, ¿cómo se dice?, a yo poder entender la palabra del Señor, lo que Él me quería dar a entender con este versículo, ¿verdad? Y yo no me enojaba con mi esposo si él no iba a la iglesia. O sea, yo tranquila, todo tranquilo. El Señor me dio paz, me dio tranquilidad. Y yo pude salir adelante, ¿verdad?, con la ayuda del Señor. Y yo no me enojaba si mi esposo no iba a la iglesia. Yo no peleaba con él porque él no fuera a la iglesia. Eso para las esposas que conocen del Señor, ¿verdad?, y que tienen un esposo incrédulo, ¿verdad?, que todavía no conoce del Señor, ¿verdad? Esto va para aquellas esposas, ¿verdad?, para que le pidan a Dios paciencia y le pidan sabiduría. Y te voy a decir, mi esposo empezó ¿cómo se dice?, a que las cosas del Señor le empezaran a llamar la atención. El Señor lo empezó a llevar, ¿verdad?, a sus pies, porque él hasta, me acuerdo que se molestaba porque yo servía, decía: no, tú ocúpate de los niños, no los descuides, y bueno, etcétera, muchas cosas. También algunas veces no quería que yo me fuera sola, porque yo dije: bueno, pues si él no quiere buscar, pues yo voy a seguir, ¿verdad? Algunas veces sí se molestaba a mi esposo, pero después yo empecé como el Señor lo empezó a cambiar, ¿verdad? Porque después me decía él: no, dice, tú ve con los niños, dice, yo te alcanzo. Algunas veces llegaba, algunas veces no llegaba a la iglesia, ¿verdad?, porque salía tarde. Estoy hablando del domingo. Porque él tenía que trabajar unas cuantas horas, a veces casi la mitad del día, y bueno, así. Y no, ya me decía él: no, tú sigue buscando del Señor con los niños, yo pues no, yo no me voy a molestar. Y no se molestaba, o sea, todo, o sea, como el Señor lo fue cambiando. Y después mi esposo se interesó más, ya dejó de trabajar los domingos, dijo: no, yo tengo que apartar un tiempo para Dios, dice, para ir a la iglesia y para estar con ustedes, mis hijos, mi esposa. Y entonces fue como el Señor lo fue cambiando, y yo empecé a mirar las maravillas que el Señor hace, cómo Dios contesta las oraciones, ¿verdad?, mis lágrimas, cómo el Señor estaba trabajando en el corazón de mi esposo, ¿verdad? Y el otro versículo que quiero compartirte está en Proverbios 22:6. Dice: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. El Señor me ponía en mi corazón que yo tenía que seguir instruyendo a mis hijos en el camino del Señor, ¿verdad? Y yo te cuento que ahora mis hijos, pues yo los llevaba desde que eran bebés. O sea, mi hija, la mayor, ella también conoció de pequeñita, porque pues estaba pequeña. Ella fue la que primero empezó a interesarse en las cosas del Señor, y ya luego ella como que me llevó, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro testimonio que algún día te voy a contar.
Pero mis otros dos hijos, desde que eran bebés, y yo llegaba con mi hija la mayor, ella me ayudaba con los niños. Y ahí estaba yo, aunque estaba apurada, ¿verdad? Porque llevaba mi tercer niña con